Hola, en este vídeo tutorial de Amigurumi Universe vamos a empezar con una serie de mini vídeos tutoriales básicos, ¿vale? Donde os voy a ir enseñando paso a paso a hacer amigurumi desde nivel 0 hasta el infinito y más allá. Entonces, en este caso os voy a enseñar este punto, que es el más básico, es hacer una cadeneta, que como veis yo ya he hecho un trocito. Cuando os canséis, como siempre, cortamos y rematamos haciendo un nudito. Y por ejemplo, pues como veis, pues me puede servir, por ejemplo, pues para hacer pulseras. Podéis hacer varias y hacerlas de colores, podéis hacer colgantes para, pues no sé, para el móvil o para lo que sea. Bueno, que quiero decir que aparte de practicar, pues también tienen su uso. Son cosas muy sencillitas, pero bueno, por algo hay que empezar. Entonces, bueno, este punto, a esto se le llama cadeneta, como veis, pues parece una cadena, ¿no? No sé si se enfoca bien. Y por eso yo a veces cuando estamos trabajando con este punto y hablo sobre él, a veces le llamo a cada punto, le llamo eslabón, porque como es como una cadena, pues me sale llamarlo así. Porque a veces, bueno, uso así un vocabulario un poco personal, que bueno, espero que me entendáis igualmente. Y bueno, entonces este sería el punto enano, que se usa bastante. Y cuando lo hacéis así a partir de un hilo y vais haciendo punto enano, pues lo que sale en este caso es la cadeneta. Yo creo que es lo más básico para empezar, es por donde debéis empezar, y la verdad simplemente para practicarlo cualquier hilo, cualquier lana y lo que tengáis por casa sirve. Lo único, también necesitáis la aguja de ganchillo, que son estas agujas cortas que tienen, como su propio nombre indica, un ganchito al final. Y para practicar cualquiera os sirve, o sea, seguro que por casa tenéis alguna, o de la abuela o algo. Si no, pues las tenéis desde en mercerías, o sea, las hay de distintas calidades. Las hay en mercerías y de marca, y las hay en los chinos de plástico y, bueno, eso, de todo tipo, materiales y grosores. Si no tenéis ninguna y queréis comprar una para empezar, pues eso, podéis comprar las baratitas en los chinos. El grosor que yo os recomendaría, pues a lo mejor una como, por ejemplo, puede ser este tipo, que son así más gorditas, y son muy cómodas para empezar porque, bueno, se agarran mejor y tal. También las hay que tienen como mango, así como un mango grueso de plástico y tal, que también, bueno, a mí particularmente no me parecen muy cómodas tampoco, bueno, no estoy acostumbrada, pero a lo mejor sí, para empezar y sujetarlas y tal, también puede que sean más cómodas, no sé. Pero realmente, para empezar y practicar cualquiera os serviría, o sea, no hace falta que gastéis mucho ni nada, cualquier cosa os sirve, y cualquier hilo o lana también, o sea, que si tenéis un trozo para ir por casa, pues ya os podéis poner a ello y después ya, paso por paso, iréis comprando más cositas y aprendiendo más cositas. Para empezar, en mi caso, que soy diestra, pues vamos a trabajar siempre con la mano dominante, vais a trabajar con la aguja, y en la mano no dominante vais a tener la lana. La lana siempre la vais a agarrar de esta manera, ¿vale? Que, bueno, para empezar. Entonces, para empezar, pues la agarráis así, y siempre al comenzar, bueno, depende de lo que vayáis a hacer, pero bueno, me voy a centrar simplemente en este punto básico, en la cadeneta que vamos a hacer. Entonces vamos a empezarla siempre con un nudo. Os voy a enseñar cómo se suele hacer este nudo. Si os es muy rollo, pues para empezar podéis hacer simplemente un nudo normal y luego ya lo iréis practicando. Pero bueno, no es complicado, simplemente cogéis la lana así en el dedo índice, el lado corto hacia adelante, lo sujetáis así con los dedos y el pulgar. Vamos a meter la aguja por debajo de la lana, así hacia la izquierda. Vamos a darle una vuelta, así. ¿Ves que queda la lana así sujeta? Ahora, para que sea más fácil, con el pulgar sujetáis este punto que acabáis de hacer en la aguja y lo dejáis así sujeto, y con la aguja vamos a coger
lana, o sea, la metemos así por debajo de la lana y con el ganchito, por eso tienen esta forma las agujas de ganchillo, la arrastramos por dentro de este punto que estamos sujetando con el pulgar y la sacamos así. Vale, ahora ya sin miedo podemos soltar y tiramos con la aguja y al tirar ya se nos hace solo el nudo. Entonces básicamente tenemos la lana en la aguja y sujeta así con un nudo. Vale, es la forma bastante fácil de hacerlo. ¿Veis? Es un nudo simple, entonces voy a repetir. Sujetáis la lana. Vamos a meter la aguja. Le damos una vuelta. Sujeto con el pulgar. Y arrastro lana hacia adentro. Y ahora ya puedo soltar y tirar. Tiro evidentemente agarrando este extremo y este. Y entonces ya se me hace. Si os pasa esto, no pasa nada, o sea, no está mal hecho. Veis que hemos creado el nudo y me ha quedado el punto muy abierto. Porque he tirado sin agarrar bien y me ha quedado muy abierto. No pasa nada. Si agarráis este extremo, el corto, y tiráis del largo, sin quitar la aguja, cerráis ese punto. ¿Veis? Y ya me queda perfecto para trabajar. Ahora, para ir trabajando y que no se os vaya, que os queden los puntos, que no se os vayan abriendo y que os vayan quedando más o menos iguales unos con otros, siempre es muy importante, vamos a trabajar sobre el dedo índice y es muy importante que con el pulgar vayáis sujetando este extremo bien. De manera que vayáis trabajando siempre con la labor de forma cómoda. Entonces, vamos a ir cogiendo la lana, con la aguja, siempre la paso así por debajo y arrastro con el ganchito y la meto por dentro del punto que tengo en la aguja. Y repito, entonces voy a sujetar un pelín más arriba, voy a repetir, entonces meto la aguja por debajo de la lana, así como hacia, desde la izquierda hacia la derecha, metiendo la aguja así por debajo y arrastro por dentro del agujerito. Repito, ¿veis? Aquí si por ejemplo al arrastrar tiráis mucho, se os va a abrir mucho el punto, no pasa nada, volvéis a repetir lo que hemos hecho antes, es decir, siempre que tengáis este lado bien sujeto podéis tirar de este hilo y se os cierra, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir, meto la aguja por debajo y lo arrastro y vuelvo a agarrar siempre un poquito más cerca. Entonces veis que por aquí se va creando la cadeneta y la tenéis que ir arrastrando cada vez para siempre tener agarrado cerca de la aguja. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, arrastro, lo meto por aquí sin tirar mucho y vuelvo a mover un poquito la labor para sujetar siempre cerquita de la aguja y vuelvo a repetir, meto, vuelvo a arrastrar un poquito, vuelvo a repetir, meto, lo engancho y la arrastro y vuelvo a arrastrar. Entonces esto a medida que practicáis pues os va saliendo cada vez más rápido. Y la importancia de practicar este punto muy bien es porque al principio es muy difícil, a medida que vais cosiendo, mover las manos de manera que vais sujetando la labor correctamente. Y entonces lo que suele pasar al principio es que os van a quedar, pues eso, a lo mejor os queda este punto flojo, entonces hacéis el punto, luego el siguiente os queda muy apretado, el siguiente muy flojo, entonces veis como que os van a quedar eso, puntos muy grandes, puntos muy pequeños. Hay gente que eso, que al principio sobre todo le queda muy flojo y hay gente que al revés, que le quedan muy apretados, que hacen mucha presión. O puede ser los dos casos, que os queden unos flojos, unos apretados. Entonces lo importante de practicar muy bien este punto es que al final consigáis una cadeneta uniforme,
¿vale? O sea, que ya las manos ya trabajen solas, casi, o sea, ya sin daros cuenta, ya vais agarrando la labor y vais a... Y sobre todo, cuando lleguéis a un punto en el que hacéis la misma fuerza en todos los puntos. Este sería el momento en el que ya tenéis dominado este punto y os queda una cadeneta totalmente uniforme. Y ahí ya sería cuando podríais pasar al siguiente nivel. Entonces este punto viene muy bien para eso, para practicar sobre todo el coger soltura con las manos, agarrar bien la labor, agarrar bien el hilo, coger soltura y sobre todo eso, acostumbraros a usar siempre la misma fuerza. Porque si no, en los trabajos complicados o muñecos o las cosas que hagáis, pues en el resultado final, si van los puntos con distintas fuerzas, se nota mucho. Entonces, este punto que es muy fácil, pues viene muy bien para practicar eso y coger soltura con las manos. Entonces yo os recomiendo que os paséis un buen ratito haciendo cadenetas y deshaciéndolas y volviéndolas a hacer hasta que cojáis un poco de soltura. Si os cuesta mucho, pues intentad coger lana muy gruesa y una aguja también lo más gordita posible, porque es más fácil. Entonces, eso, hasta que seáis capaces de hacer así, ¿veis? Que incluso ni siquiera yo no muevo el pulgar en cada punto y vuelvo a agarrar, o sea, lo dejo, pues a lo mejor hago pues eso, 2 o 3 puntos y luego lo muevo y hago 2 o 3 puntos y luego lo muevo, pero aún haciéndolo así, yo aplico siempre la misma fuerza, porque es algo que, claro, cuando tienes soltura ya sale solo. Entonces al principio os va a costar y va a ser un poco rollo, porque tenéis que como que hacer muchos movimientos, ¿no? Pero luego ya veréis que con un poco de práctica sale solo. Y si conseguís ese nivel de soltura, pues luego ya veréis que todos los puntos que vamos a hacer, pues va a ser simplemente que aprendáis a hacer el punto y luego ya vais a ser capaces de hacer la labor perfectamente y sin problemas. Entonces nada, practicar un poquito esto y os veo en el siguiente vídeo, donde aprenderemos ya pues el siguiente nivel. Entonces mientras tanto, pues eso, os dejo que practiquéis este punto hasta que os salga así, con soltura, sin miedo, que os sintáis cómodos y que os vaya quedando la cadena así. Vale, pues nada, eso, gracias por ver el vídeo, espero que os ayude y que os haya gustado. Podéis dejarme preguntas, comentarios o propuestas y os veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.